Buenas tengan todas y todos, me llamo Luis Hernando Montes Serna, soy un servidor y seguidor del camino. Este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Muchas gracias por visitarnos. Seguimos formando frases, tomando palabras prestadas para que llenemos de sentido, de esperanza nuestras vidas para seguir en el camino. Seguimos hablando de la urgencia de ponernos en modo éxodo, en modo cambio, en modo libertad, y nos damos cuenta que el acto de liberación no solamente funda un pueblo sensibilizado, concientizado, humanizado, sino también una fe fundada en el Dios que libera al oprimido. Dándole la oportunidad de abrir caminos dentro de la historia. Por eso el Éxodo constituye un precedente sin igual en toda la historia de las religiones. La fe que antiguamente tenía Israel antes de irse con el dios dólar, de irse detrás del becerro de oro y de la usura, que posteriormente se volvió la fe católica o cristiana, que también se fue detrás del poder, se fue detrás del emperador Constantino y se volvió la fe del emperador romano. Se volvió la fe, esta fe, la religión oficial del Estado, donde se le bendecía y aún bendice la opresión, la esclavitud y los fusiles con los que se matan a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Pero ahora esa fe recuperada es esperanza de los pueblos oprimidos que buscan su liberación. Muchas veces y de muchos modos se ha tenido en la historia la pretensión de domesticar esta fe y también domesticar a este Dios, intentando hacer callar las aspiraciones más profundas del pobre y del oprimido. Este esfuerzo fallido ha sido muy claramente un servicio al grupo dominante, el que solo conseguía conservar su poder gracias a la separación entre fe en Dios y el acontecimiento histórico de la liberación. Esta liberación provocada por esta fe. En esta forma, el acontecimiento de la liberación quedaba restringido al ámbito interior e íntimo, incapaz de generar nuevos acontecimientos liberadores dentro de la historia. Esto indudablemente respondía a las aspiraciones de la clase dominante, la cual, fuera de mantener su dominación, buscaba también exorcizar su culpa interior, y para el pueblo, entre tanto, solo quedaba el recuerdo de un hecho pasado continuamente representado en el culto como algo que no se volvería a repetir. Repetido cada 8 días o diariamente como algo monótono, sin nada ahí. Por lo demás, hoy por hoy vamos descubriendo cada vez con mayor claridad que la narración de un acontecimiento pasado es generador de nuevos hechos. Hechos que no caen ciertamente como milagros en la vida del pueblo, sino que antes bien suponen que el pueblo se haga consciente para que el hecho de la liberación pueda llegar a ser realmente un acontecimiento histórico. Otra forma de controlar la población es hacerla pecadora, y nos han vendido la teología del pecado original, a partir de los textos de Pablo en Romanos, en Corintios, como también la obligatoria obediencia y la aceptación de la esclavitud. Como también Agustín, ese misógino, en su controversia contra los pelagianos, decía que el fundamento de la doctrina sobre el pecado original
pues esa que vivía reforzando Agustín, pues se ha descubierto que no es, que no es pecado alguno, porque el relato del Génesis sobre el presunto pecado de Adán no es ni puede ser un relato histórico. Tal relato es la transcripción de un mito que Israel tomó de tradiciones religiosas cuya antigüedad ignoramos y que pretenden explicar por qué existe el mal en el mundo. Y de estas historias aquí de que Israel ha tomado relatos de otras religiones, es como una cuestión del meollo del asunto, porque los relatos que nos han dicho prácticamente en la Biblia y que nos dicen son emprestados de varios pueblos del desierto, como los sumerios, los acadios, los fenicios, los cananeos, los egipcios. Aquí encontramos en este texto muchos salmos, muchos versos, mucha sabiduría que no es de Salomón, es de los pueblos de todo el Medio Oriente. Y eso es demasiado importante. Dentro de eso de la raza elegida y todo eso, pues estamos de acuerdo con el presidente Petro, porque según dice la misma Torá en el Deuteronomio, lo siguiente, que quién es el primogénito, y es una lucha y una cosa titánica, que es una cosa baladí, pero que en este momento nos está costando miles y miles y miles de muertos. Hablar de una raza elegida, y no tiene sentido ese relato de ese pueblo. Es un relato que tiene como para fundar el Estado de Israel. Pero si hablamos derecho de primogenitura, según el relato de Abraham y de Sara, el relato nos dice que ellos no podían tener familia. Y Sara convenció a Abraham para que hablara con Agar. Venga, yo recibo a ese niño y tenga relaciones con Agar, y yo bendigo ese hijo y lo cargo y todo eso. Y es el caso del Deuteronomio, dice: tendrá que reconocer como primogénito al hijo de la no amada y darle una parte doble todo lo que posee, porque este hijo, primicias de su vigor, tiene derecho de primogenitura. Pues es este otro relato que hay ahí, y que está en la Torá, está en la Biblia de Jerusalén, y ese relato que nos da Israel en este momento para cometer todas esas barbaridades no tiene ningún sentido. Entonces, sigamos. O sea que tenemos que concentrarnos en el pecado social, estructural que hay en la vida y quienes la están destruyendo. Estamos hablando del pecado original también. Ese es otra cuestión que nos han vendido a nosotros, y tenemos que investigar para realmente encontrar como una fe madura. Y estoy recordando al teólogo jesuita que estuvo investigando por más de 60 años, el español José María Castillo, que escribió varios libros que, según la institución eclesiástica, se volvieron subversivos por andar en busca de la verdad, y que vale la pena pues leer una y otra vez hasta que nos quede claro qué fue lo que dijo. Esas frases contundentes que se volverán históricas son como las siguientes, como síntesis: el cristianismo y las instituciones en las que se realiza históricamente no tienen la finalidad de santificar a los fieles, no señor, sino de humanizar a las personas, a los seres humanos en general. Jesús nos salvó de la religión. Jesús nos salvó del pecado salvándonos de la religión.
Jesús fue y es un laico. Hay que afirmar que el camino de la salvación es el camino de la humanización, el camino de la dignidad humana, de la dignidad de la vida. O dicho con otras palabras, Dios vio claramente que para salvar al ser humano no hay más medio ni remedio, no hay otro procedimiento ni otro sistema que descender, bajarse del pedestal, abandonar el trono de la majestad y hacerse como uno de tantos. Despojarse de todo poder, de toda grandeza, de todo privilegio. Porque en cualquier caso, y sea cual sea la interpretación que le demos a la encarnación de Dios en el hombre, que fue Jesús de Nazaret, tal encarnación consiste en hacerse igual a los demás, pasar por las limitaciones y privaciones por las que pasamos los humanos, y por supuesto, nunca, jamás situarse por encima de nadie. El proceso de la encarnación es el proceso de los que descienden, de los que bajan, de los que se igualan, de los que están más abajo. O como dice el canto por ahí, el baile de los que sobran o los que sobran. Nunca, jamás es el proceso de los que suben o pretenden subir. Nunca, jamás el camino de los que piensan que desde arriba se evangeliza mejor que desde los últimos. En el ensayo Desde las víctimas, John Sobrino nos recuerda: la fe cristiana es buena noticia. Jesús anuncia e inicia la buena noticia del reino. Su resurrección trae esperanza a las víctimas y a través de ellas a todos y a todas. Sobrino ha insistido también en el momento dialéctico que se opone a la buena noticia, o sea, el antirreino, los ídolos y sus mediaciones, la realidad recortada o tergiversada. Con ello, la identidad cristiana adquiere realismo y se ve exigida a introducir en su esencia el combatir la negatividad y cargar con la realidad onerosa. Por último, dice Sobrino, hemos insistido en el seguimiento de Jesús y en su estructura fundamental, lo cual hay que rehacer con espíritu y en el espíritu en que ese seguimiento es el seguimiento a Dios. No hay que decir simplemente que Jesús es Dios, como si la sorpresa recayera en lo que es Jesús, sino que Dios es lo que aparece en el hombre Jesús de Nazareno. Y dice Juan Luis II, la respuesta es que a Dios hay que entenderlo siguiendo la clave de la existencia de Jesús, la cual no es otra que el proyecto histórico del reino de Dios. En los sinópticos, la vida de Jesús es presentada en una doble relación constitutiva como un Dios que es Abba, que es Padre, y la otra es con el reino de Dios. Poco a poco la iglesia fue desapareciendo el reino de Dios. Extrañamente también el nombre de Yahvé. En el Antiguo Testamento tenían a Yahvé como Padre y Jesús lo tenía como Yahvé también en su educación, y pues la iglesia lo sacó. Fue desapareciendo poco a poco el reino de Dios de la iglesia y ella misma quiso serlo. Se convirtió en monarquía y bendijo el poder y la opresión, y ella misma es poder en contra de la humanidad y de Jesús. Pudiéramos decir, la iglesia traicionó a Jesús. Según John Sobrino, hay tres formas de devaluar, anular y aún tergiversar el reino de Dios.
Una es la personalización del reino. Cristo es el reino de Dios en persona, deja de ser el tipo de realidad histórico, social, colectiva que predicó Jesús para convertirse en otro tipo de realidad, ahora personal, con lo cual aquel dejó de ser pensado en su realidad propia, central y utópico. Es desde ahora solo la persona de Jesús. La realidad del reino predicado por Jesús con sus raíces palestinas en el Antiguo Testamento no era pensada como una persona, ni siquiera como una persona colectiva, sino como una realidad social transformadora. Es decir, que esa misma realidad puede cambiar el mundo. Una segunda forma de devaluación más grave es la eclesialización espuria del reino de Dios. Se llegó a adecuar reino de Dios e iglesia y hacerla como uno solo, al hacerse pasar ella por el reino, lo cual llevó a graves errores históricos y aún aberraciones. La iglesia no es, no será, ni nunca será el reino de Dios. Finalmente, se devalúa el reino desplazándolo al más allá, tendencia que se impuso con claridad ya en el siglo VI, o desplazándolo a lo interior, a histórico, esotérico, tendencia recurrente en la historia. La consecuencia más grave es que así se le deshistoriza y desaparece la relación entre reino de Dios y liberación de los pobres. Milagrosamente pudiéramos decir, se revirtió casi 2 milenios después de Jesús el reino de Dios. Como mensaje central de Jesús se recuperó teóricamente hace un siglo en la vida real de la iglesia. El cambio comenzó a operar tímidamente alrededor del Vaticano II y abiertamente a partir de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizado en Medellín. Medellín es nuestro 1968. Medellín es espectacular. Si hay una forma de arrepentirse la Iglesia Católica es volver a esa fuente de 1968, a esa asamblea, es central del Espíritu. Esto quiere decir que a lo largo de la historia de la Iglesia, el reino del amor, de la justicia, de la hermandad ha estado ausente o, como acabamos de decir, tergiversado, no se hace centro de la predicación actual, lo que fue el centro de la predicación de Jesús, que fue el reino de Dios. Con ello, conscientemente o inconscientemente, se desvirtúa o tergiversa la realidad de Jesús. Se desvirtúa o tergiversa la realidad de Dios. Por eso hay que recordar, buscar, ayudar a construir el reino de Dios y su justicia. Aquí, el reino de su humanidad, aquí en esta tierra. En esta iglesia del poder se santificó a Constantino después de haber asesinado a miles de personas, entre ellos varios de sus familiares, y a su madre también, a Helena. La entronizaron en los altares, mientras tanto la comunidad de la civilización de la pobreza es asesinada y crucificada. Y vemos cómo ahora el Papa norteamericano León XIV del Estado Vaticano recibe sin ningún rubor al embajador del Imperio de los Estados Unidos sin hacerle ningún reclamo por el genocidio en Gaza, por el asesinato de miles de niños y niñas palestinas, de miles de hermanos nuestros
hermanas y hermanos nuestros. Así actúa la Iglesia del poder, del Estado Vaticano. Tampoco dijo nada cuando Hitler estaba cometiendo genocidio contra sus opositores, contra comunistas, contra judíos, contra gitanos, homosexuales y contra pues, toda la humanidad. Guardó un silencio cómplice impresionante, inolvidable. Además hizo alianza y firmó concordato con el genocida Adolfo Hitler, el Santísimo Papa Pío XII. Con razón decía Héctor Montes, en esta iglesia hay estatuas de vírgenes santas y santos que mi Dios no conoce. Aquí en Colombia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como también los protestantes, no han dicho nada frente al genocidio perpetrado a un partido político como la Unión Patriótica. Y es más, incluso recordando la historia, el arzobispo de Manizales, José de Jesús Pimiento, le negó las ceremonias fúnebres suplicadas por los padres de Bernardo, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Esto en el año 1991, después de su asesinato, que también fue un crimen de Estado. Tampoco la jerarquía de la Iglesia Católica colombiana se ha pronunciado y ha guardado silencio frente a los asesinatos de los jóvenes perpetrados por el ejército colombiano y que están confesando en este momento en la JEP. Estaban ahí y ya hay varios grupos de indígenas y todo eso que como que se callaron de nuevo, les dieron la orden para que callaran. Pero ese genocidio está ahí. Ese genocidio ya suman más de 6.402 jóvenes pobres de los barrios más humildes de nuestro pueblo. Además, ella sigue durmiendo en los cuarteles militares. La Iglesia Católica duerme y bendice los cuarteles militares. El obispado castrense sigue viviendo en las brigadas militares, lo que los hace cómplices espirituales del genocidio contra el pueblo colombiano. Recordando la historia, la Iglesia Católica colombiana ha incitado al crimen desde hace años, siglos, aquí en Colombia, y tiene mucha responsabilidad con la violencia actual. Desde los púlpitos condenaba al liberalismo, al ateísmo, predicaba que matar liberales no era pecado, matar ateos tampoco, no es pecado, matar comunistas no es pecado, o como ahora, pues matar palestinos, eso es indiferente y tampoco es pecado. Esto va según como que las necesidades del poder. Las iglesias colombianas deben arrepentirse también y creer en el Evangelio de la paz. Que practiquen lo que celebran. Deben reparar al pueblo colombiano. Deben entregar sus riquezas. Tienen que reparar, entregar sus riquezas por su complicidad con el poder, con el genocidio de los ricos que le han hecho a nuestro país a lo largo de la historia. Porque estos se han apropiado de nuestras riquezas. Y muy bien decía San Basilio, casi en el año 1000, después de Jesús. Dice, la riqueza que ustedes tienen le pertenecen a los pobres de Colombia y a los pobres del mundo. El Estado Vaticano y el Estado de Israel y los imperios capitalistas, entre ellos el de Estados Unidos, no son viables para la nueva sociedad, para el reino de Dios y su justicia, para una nueva civilización del amor, de la libertad,
de la igualdad, de la hermandad. Ese es como los principios del nuevo reino o de la nueva sociedad. Sus dirigentes, los codiciosos ricos, no quieren aceptar esa invitación que les está haciendo el Dios de la historia. Y se pregunta uno, bueno, ¿y el futuro? Decimos que el futuro será nuestro siempre y cuando colaboremos y le busquemos sentido a ese futuro también. Pero ahora es mucho más grave, sabiendo que nosotros tenemos un terrenito pequeño, una uva por aquí abajo en las montañas de Oriente, y nos damos cuenta del cambio climático. Ahí pues llevamos unos meses que Bogotá se quedó sin agua y había una sequía tremenda. Y ahora pues tenemos el efecto contrario. Ahí hace más de 4 o 5 meses está lloviendo y hay una tragedia invernal. Las vías están destruidas y todo eso. Y es realmente cierto la cuestión del cambio climático, aunque haya muchos negacionistas. Estuvimos en una reunión por ahí que nos invitaron a hablar del Amazonas y también el panorama es muy negro porque la mayoría está concesionado. Entonces, concesionado, pues por ley dice, hay una persona que tiene derecho a 1.000 o 2.000 hectáreas y hay gente que tiene 20, 30.000 hectáreas, se han apoderado de la tierra ilegalmente. O sea, tenemos que poner, tenemos que levantarnos frente a esas situaciones ilegales, donde la mafia y los bandidos que se apoderan del Estado quieren acabar con la vida. Entonces, y en este tiempo en que esas pocas familias codiciosas ricas que se han apoderado de los bienes de la vida, bienes que pertenecen a toda la familia humana, haciendo guerras, matando, asesinando, han privatizado a la humanidad de sus bienes esenciales para sobrevivir. Se han apoderado del agua, de la tierra, de los bienes del reino mineral, vegetal, animal. Han hecho de la vida que Dios nos ha dado un negocio. Y con su codicia están intentando destruir la vida. Hoy nosotros decimos, tenemos un defensor, un redentor, un liberador, un libertador, que es el Dios de la vida, que es el soberano de la vida, que no permitirá que destruyan más su creación, su obra, la obra de sus manos, y espera nuestra colaboración. Espera que nos volvamos sujetos de liberación, que nos volvamos verdaderamente dignos de llamarnos hijos de Él. Espera nuestra colaboración y el trabajo de todas y todos nosotros para ayudar a reconstruir, a construir su reino, que es el reino de toda la humanidad. En síntesis, es nuestro presente gris, pero nos están llamando y las necesidades de sobrevivencia pues no da más espacio. Nos dicen que de aquí a 10 años, pero ya no son 10 años, es ahora, ya llegó, el cambio climático está con nosotros. Escuchando en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente de Indonesia decía muy claro, mira, que nuestras islas las estamos perdiendo y cada año está aumentando cerca de 10 centímetros y estamos haciendo un muro gigantesco para el mar que tenga cientos de kilómetros. Imagínense el presupuesto, imagínense la realidad y vemos la otra realidad de los negacionistas del cambio climático, que eso los científicos de la ONU están diciendo, señores, esto es así, y llegaron, no, primero los negocios, ¿y qué vamos a vender? Si en un tiempo miramos bien las cosas,
que hay muchas especies que se están desapareciendo. Hay un regalo de los hijos míos o nuestros y me regalaban el libro rojo. Y este libro rojo habla de las especies que se extinguieron y las otras que se van a extinguir si no le ponemos cuidado. Y si vemos la cantidad de especies que se pierden día a día y en el año, ahora los científicos están diciendo, bueno, ustedes ya no hicieron nada por las otras especies, de pronto la próxima especie sean ustedes. Y ahí nuestra necesidad a asumir el volvernos sujetos políticos, independiente de las iglesias, independiente de los estados, nosotros tomarnos las calles por la vida. Entonces, contando con eso, podemos ayudar a construir nuestro futuro. Vemos que el señor Bill Gates y compañía nos sorprende con la tecnología casi todos los días diciendo, este trabajo ya no existirá más, este trabajo ya no va más. Vemos cómo monopoliza y se apropia del trabajo intelectual, espiritual del ser humano, del esfuerzo del trabajo humano, y se apodera de la tierra también. Tiene millones y millones de hectáreas. Y esos bienes pertenecen a toda la familia humana, no a él. Entonces, vemos que apoyado por la tecnología militar del imperio, ellos, los codiciosos ricos, no tienen compasión por el dejar sin empleo, no les interesa dejar sin comida y sin vida a las familias pobres y oprimidas, impiden desarrollar la vida a los pobres y condenados de la tierra. A Elon Musk y a los otros capitalistas que han monopolizado la ciencia, les interesa reemplazar al ser humano por robots. Dicen que es para reducir costos. Es una cuestión de negocio. La completa banalidad del mal de este mundo en contra de la familia humana es pues la deshumanización total del capitalismo. Tenemos que ayudar a construir una verdadera democracia planetaria donde disfrutemos todas y todos de la ciencia y la tecnología, donde tendremos un salario universal, donde trabajaremos únicamente hasta el miércoles, por lo justo y necesario para vivir. El jueves y viernes serán para ayudar a reforestar el mundo, ayudar a salvar la vida en esta tierra, para que ayudemos a reversar el colapso climático. Aprenderemos la importancia de las flores, descubriremos la maravilla de las abejas, ayudaremos a nuestros hermanos los animales también a sobrevivir, haciéndolo también, pues nos salvaremos nosotros. Contemplaremos con nuevos ojos a las estrellas. El sábado y el domingo, pues son propuestas, serán para que nos conozcamos más entre las familias de los pueblos, miremos nuestras culturas para que disfrutemos más la vida, dignifiquemos más la vida, hagamos de la vida una alegre y bella fiesta. Valdrá la pena. Entonces, es importante como poner manos a la obra. Somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia. Víctimas entre ellas también nuestra madre tierra y los animales. Anteriormente estábamos muchos más. Si no se salvan los animales, no nos salvaremos nosotros también. Entonces, Yahvé da poder a la humanidad. Yahvé bendecirá a la humanidad con la paz y la justicia. Muchas gracias, muy amables.